durante más de una década en conflictos entre sistemas, el comandante Arenvalek había seguido normas simples para seguir con vida: observar siempre, no confiar del todo y no encariñarse con nada que pudiera perder. Creía tenerlas bajo control, hasta ese día. Se encontraba en el muelle orbital de Puerto Kairos, rodeado de comerciantes, técnicos y viajeros de piel azulada que fingían normalidad mientras lo miraban de reojo. Algo no encajaba. Aren lo sentía en el estómago. Y no tardó en confirmarse. La voz de Soto, su oficial de enlace, apareció en su implante con un tono tenso. Tenemos un problema en la zona de fábricas. 3 menores no locales desaparecidos. La autoridad del puerto pide apoyo externo. Aren se quedó quieto solo un segundo. Niños perdidos durante una tregua frágil no eran un simple incidente. ¿Se sabe quiénes son?, preguntó mientras ya avanzaba entre grúas y pasillos metálicos. Hubo una pausa incómoda. Ahí está el asunto. Son descendientes directas de la regente del sistema Lúmira. Aren frenó en seco. Un cargador flotante casi lo embiste. Dime que eso es una mala broma. Ojalá. Se llaman Esa, Kael y Miri. 8, 6 y 4 ciclos. El panorama era claro y horrible. Niñas reales, solas, en un sector industrial lleno de tuberías, maquinaria activa y estructuras abandonadas. Un error así podía encender otra guerra. Antes de seguir un protocolo rígido, Aren hizo algo distinto: pensó como niño. No como soldado. Imaginó a 3 pequeñas criadas entre jardines cerrados y tutores estrictos. Si escapaban, buscarían algo que pareciera prohibido, grande, misterioso. Así llegó a un antiguo depósito de carga, oxidado, con símbolos de advertencia casi borrados. Dentro, el frío era intenso. Detrás de contenedores vacíos encontró un pequeño grupo tembloroso. Ojos grandes, mejillas manchadas de polvo, y un silencio forzado que gritaba miedo. La mayor, Esa, lo vio primero. ¿Vienes a ayudarnos?, preguntó intentando sonar firme. Aren levantó las manos despacio. Sí. Me mandaron a buscarlas. Nadie está enojado ahora. Lo importante es que estén bien. Kael apretaba los labios, claramente preocupada. ¿Nuestra mamá está furiosa? Está asustada, respondió él, agachándose. Y eso es peor. Miri, la más pequeña, tenía la rodilla raspada y los ojos rojos. Aren sacó una venda y una ración blanda de su equipo. No es comida de palacio, pero ayuda. Decidió no moverlas esa noche. La oscuridad y el cansancio eran riesgos mayores. Encendió luces bajas, cerró accesos y se sentó con ellas. No era lo correcto según el manual, pero sí según el sentido común. Hablaron. Mucho. Ellas contaron juegos, clases aburridas, recuerdos de su padre ausente. Aren habló de su planeta, del polvo rojo, de tener hermanos que no siempre escuchan. Una a una se quedaron dormidas. Primero Esa, luego Kael. Miri terminó apoyada sobre él, aferrada a su chaqueta. Ahí lo entendió. Ya no eran activos diplomáticos. Eran solo niñas. Al amanecer, el ruido de motores lo despertó. Tropas armadas rodearon el edificio. La entrada se dio con precisión quirúrgica. Y entonces apareció la regente Aelira. Imponente. Silenciosa. Furiosa. Aléjate, ordenó. Aren no se movió. Están a salvo. ¿Y por qué la sostienes así?, preguntó ella, con una calma peligrosa. Él respiró hondo. Porque tenían frío. Porque una se lastimó. Porque otra tenía miedo de haber fallado. Porque la mayor estaba fingiendo ser adulta cuando solo tiene 8 años. Algo cambió en los ojos de Aelira. ¿Sabes quiénes son? Sé quiénes necesitan ser ahora. Las niñas despertaron. Esa habló primero. Él nos cuidó. Kael asintió. Prometió que nada malo pasaría. Miri solo se aferró más fuerte. No quiero irme. Él espanta los sueños feos.
El silencio pesó más que cualquier arma. Aren supo, en ese instante, que había roto todas sus reglas. Y que no se arrepentía. Aren sentía el peso de muchas miradas sobre él. Funcionarios, guardias y asesores del sistema Lumira analizaban cada gesto suyo, cada respiración, como si buscara ocultar algo. Sin embargo, nada de eso lograba distraerlo. Su atención estaba fija en las tres niñas que, contra toda lógica política, habían decidido que un antiguo adversario era la persona más segura de su universo. Miri, dijo la regente a Elira con suavidad, avanzando despacio. El comandante Aren tiene otras obligaciones. No puede quedarse con nosotras. ¿Por qué no? Preguntó la pequeña sin rodeos, apretando el cuello de su chaqueta. Las respuestas adultas eran complicadas. Fronteras, especies distintas, tratados, reglas. Son normas, intentó explicar a Elira. Normas tontas, replicó Miri con lógica simple. Aren es bueno. Más bueno que las normas. Algo se quebró dentro de él al escuchar eso. Cuando levantó la vista, vio en el rostro de la regente el mismo conflicto, orgullo, preocupación y la certeza de que la política rara vez deja espacio para lo que los niños necesitan. Regente, dijo Aren con cuidado. Tal vez sería mejor seguir esta conversación en un entorno más tranquilo. Han pasado por mucho. Un regreso brusco podría afectarles más de lo que parece. A Elira lo observó largo rato, como si midiera algo invisible. ¿Estás sugiriendo acompañarnos al palacio? Sugiero estabilidad, respondió. Solo por ahora. Hasta que se sientan seguras otra vez. Mamá, por favor, intervino esa, con una educación demasiado madura para su edad. Aren dijo que nos contaría más historias, y sabe cómo ayudar a Miri cuando sueña cosas feas. La regente miró a sus hijas. No vio símbolos del poder ni herederas del trono. Vio niñas cansadas que habían encontrado consuelo donde menos lo esperaba. Está bien, decidió al fin. El comandante Aren Balek nos acompañará como enlace cultural temporal. Hubo intentos de protesta, rápidamente silenciados. El viaje al palacio fue extraño incluso para alguien que había visto mundos enteros. Aren iba sentado en un transporte elegante, con Miri dormida en su regazo, Kael mostrándole imágenes flotantes de naves y esa lanzándole preguntas serias sobre estrategias militares. Desde el otro lado del vehículo, Elira los observaba. No con desconfianza, pero tampoco con total tranquilidad. Esto no será sencillo, dijo ella en voz baja. Empiezo a notarlo, respondió Aren. Pero si ellas se sienten seguras, lo demás se puede resolver. La regente sonrió apenas. El palacio era otro mundo. Cristales vivos, pasillos que parecían respirar, y una complejidad política que superaba cualquier base militar. Aren recibió alojamiento, escoltas y acceso limitado. Nada de eso importó cuando Miri se negó a dormir en otro lugar que no fuera una silla junto a su cama. Desde que papá murió, explicó esa una mañana, no le gusta estar sola en la oscuridad. Antes iba con mamá, añadió Kael. Ahora dice que tú haces que los sueños malos se vayan. Aren sintió esa presión familiar en el pecho. Saben que no puedo quedarme siempre, ¿verdad? Sí, dijo esa con calma triste. Todos se van. Pero ahora estás aquí. Esa frase lo acompañó hasta la reunión con los altos asesores. No era una charla cultural. Era un juicio silencioso. Su cercanía con las princesas genera implicaciones, dijo uno de ellos. Mi prioridad es su bienestar, contestó Aren. Todo lo demás es secundario. La entrada de la regente detuvo la discusión. Anoche, dijo a Elira, Miri durmió sin pesadillas. Kael escuchó a sus tutores. Esa sonrió de verdad. Si eso es un problema, acepto el problema. Nadie respondió. Entonces sonó la alarma. Intrusión. Hostiles armados. Ala real comprometida. El caos fue inmediato. Protocolos, órdenes, movimientos rápidos. Aren solo pensaba en las niñas. Quédate aquí, ordenó un general. No, respondió Aren.
Ellas confían en mí. Aelira lo detuvo con una sola frase. Llévalas a las cámaras seguras. Conoces el camino. Aren llegó antes que nadie. Encontró a las niñas juntas con su tutora, pálida de miedo. Hay gente mala, dijo Miri, corriendo hacia él. Lo sé, respondió alzándola. Pero vamos a escondernos en un lugar mejor. ¿Nos cuidarás? Preguntó Kael. Más que antes, prometió. Ahora sé dónde escondernos de verdad. Y sin perder tiempo, los condujo por los pasillos internos, directo a la seguridad. Guiar a 3 niñas y a su tutora anciana por un palacio sellado, lleno de corredores bloqueados y protocolos cambiantes, exigió a Aren mucha más creatividad que cualquier simulación militar. No siguió mapas oficiales. Siguió instinto, recuerdos rápidos y la lógica simple de evitar ruido y luces abiertas. Sus años en conflictos caóticos le sirvieron más que cualquier manual. Llegaron a los refugios subterráneos justo cuando la voz del sistema central anunció que la amenaza había sido controlada. Intrusos neutralizados. Riesgo contenido. Para entonces, Miri dormía profundamente en sus brazos. Kael no soltaba su mano, y esa lo miraba con una mezcla de alivio y admiración que lo incomodaba más que cualquier arma. Comandante Balek, dijo una voz firme desde la entrada. Aren levantó la vista. La regente Aelira avanzaba hacia ellos. Su armadura mostraba marcas recientes, pero su postura era tranquila. Había ganado. ¿Está herida? Preguntó él, sincero. Ahora no, respondió ella. Luego observó la escena con atención. Los atacantes eran profesionales. Conocían el palacio. Esto fue planeado. La gravedad cayó entre ambos. Eso significa traición, dijo Aren. Significa que debo replantear a quien confío lo más importante, contestó ella. Y eso incluye a usted. Lo miró con seriedad absoluta. Protegió a mis hijas antes que nadie. Las movió con rapidez, las mantuvo tranquilas. Hizo lo que otros no pudieron. Aren abrió la boca para responder, pero Aelira levantó una mano. Le ofrezco el puesto de guardián personal de las niñas reales. Acceso completo. Autoridad directa. Residencia permanente. Eso implica algo más que un cargo, dijo él. Implica confianza real. Exacto, respondió ella. Y ya la tiene. Aren miró a Miri, dormida sin miedo. A Kael, firme a su lado. A esa, intentando ser fuerte. Acepto, dijo al fin. Meses después, el amanecer lo encontró en una rutina que jamás habría imaginado. Miri dormía sobre su pecho. Kael a su lado. Esa leía cerca de la ventana. Buenos días, capitán papá, murmuró Miri medio dormida. Aren sonrió sin pensar. ¿Cómo terminaste aquí otra vez? Aquí los sueños son buenos, respondió ella simplemente. El médico dice que es apego seguro, comentó esa sin levantar la vista de su libro. El médico necesita palabras más cortas, respondió Aren, aunque en secreto estaba orgulloso. La calma no era perfecta. Aún había amenazas, intentos fallidos, tensiones políticas. Su rol oficial se había vuelto algo mucho más profundo. Aren, preguntó Kael de pronto. ¿Te casarías con mamá? La pregunta cayó sin aviso. Eso, es complicado. No, dijo ella. Solo da miedo. Antes de que pudiera responder, una voz familiar apareció desde la puerta. Creo que eso es suficiente conversación adulta por ahora. Aelira entró con ropa sencilla y una sonrisa real, no imperial. Mis hijas han decidido que eres su padre, dijo. Y mi corte no sabe si adorarte o temerte. Aren se puso de pie. Si mi presencia causa problemas. El único problema, interrumpió ella, es que algunos aún no entienden que las alianzas más fuertes nacen del cuidado, no del poder. Miri se acomodó en el regazo de su madre. ¿Podemos quedarnos con él para siempre? Aelira suspiró con ternura. Para siempre es mucho tiempo. Pero nosotros también somos su familia,
dijo esa con lógica firme. Aren los miró a todos. Luego a Aelira. Sí, dijo. Son mi familia. Entonces cásate con mamá, añadió Kael, práctica. Así nadie se va. Aren buscó el rostro de Aelira. Vio esperanza. Y miedo. ¿Eso es algo que quieres? Preguntó en voz baja. Desde el día en que protegiste a mis hijas sin pedir nada, respondió ella. Porque demuestra que el amor puede ser más fuerte que el pasado. Aren se arrodilló frente a ella. Te quiero. A ti y a ellas. ¿Te casarías conmigo? Sí, dijo Aelira sin dudar. El cuarto estalló en emoción infantil, preguntas sobre pasteles, vestidos y celebraciones. Mientras el sol gemelo iluminaba el palacio, Aren entendió algo simple y definitivo: no todas las victorias se ganan luchando. Algunas se construyen quedándose. El anuncio no se hizo de inmediato. En un palacio donde cada palabra podía mover alianzas y cada gesto era analizado durante generaciones, la regente Aelira decidió algo inusual: primero vivir la decisión, después explicarla. Durante semanas, la vida siguió con una calma vigilante. Aren no volvió a vestir armadura completa salvo en entrenamientos. Su presencia ya no causaba tensión abierta, sino curiosidad. Los pasillos del palacio comenzaron a reconocerlo no como el humano, sino como el guardián de las niñas. Y las niñas florecieron. Miri dejó de despertarse llorando. Empezó a dormir en su propia cama algunas noches, no porque la obligaran, sino porque sabía que Aren estaría cerca si lo necesitaba. Kael se volvió inquisitiva, siempre preguntando por sistemas, motores, culturas. Esa, la mayor, empezó a reír más seguido, una risa clara que no cargaba el peso del deber. Aren observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y miedo. Porque amar era fácil. Permanecerlo era menos. La conversación final ocurrió una noche tranquila, cuando el palacio parecía contener la respiración. Los cristales exteriores reflejaban las estrellas gemelas y el aire estaba cargado de ese silencio que solo existe cuando algo importante está a punto de decirse. Aelira y Aren caminaron juntos por un jardín interior, lejos de cámaras, asesores y guardias. No había títulos allí. Solo dos personas cansadas que habían encontrado algo inesperado. Si seguimos adelante, dijo ella, habrá resistencia. De mi gente. De la tuya. Habrá quienes digan que es un error. Ya lo dicen, respondió Aren. Siempre lo harán. No quiero que pierdas quién eres, añadió ella. No quiero que te conviertas en algo que no elegiste. Aren se detuvo y la miró con seriedad tranquila. No me estoy perdiendo. Por primera vez, me estoy quedando. Eso fue suficiente. La noticia se anunció una semana después. No con una ceremonia grandiosa, sino con un comunicado directo y honesto. La regente del sistema Lumira se uniría en vínculo formal con un humano. No como gesto político, sino como decisión personal. Y sus hijas permanecerían bajo la protección conjunta de ambos. La reacción fue inmediata. Algunas cortes celebraron. Otras protestaron. En más de un sistema, viejos líderes golpearon mesas y hablaron de traición cultural. Pero algo curioso ocurrió al mismo tiempo. La gente común escuchó la historia. Escucharon sobre un soldado que protegió a 3 niñas sin deber alguno. Sobre una madre que eligió la seguridad emocional de sus hijas por encima del cálculo frío. Sobre niños que encontraron paz donde antes había miedo. Y eso cambió la conversación. El día de la ceremonia, el palacio no se llenó de armas, sino de luz. No hubo desfiles militares. Hubo música suave, risas pequeñas y una sensación extraña de esperanza contenida. Aren no llevaba uniforme. Vestía sencillo. Quería que aquel día fuera claro en su significado: no estaba allí como soldado, ni como símbolo. Estaba allí como alguien que eligió quedarse. Esa caminó a su lado, orgullosa y recta. Kael llevaba un objeto brillante que había insistido en incluir, por suerte. Miri sostenía su mano con fuerza, como si temiera que el momento pudiera desaparecer.
No te vayas, susurró ella. No voy a ninguna parte, respondió él. Cuando Aelira apareció, el silencio fue total. No porque impusiera miedo, sino porque irradiaba algo distinto. Vulnerabilidad. Alegría contenida. Verdad. No pronunciaron votos largos. No hablaron de imperios ni de futuros grandiosos. Hablaron de cuidado. De elección. De construir un hogar donde antes solo había estrategia. Cuando todo terminó, Miri fue la primera en hablar. Entonces ya es oficial, dijo. Ahora sí es para siempre. Aren la alzó sin pensar. Todo lo que pueda hacerlo, respondió. La vida después no fue perfecta. Nunca lo es. Hubo intentos de sabotaje político. Hubo reuniones largas. Hubo días en que Aren extrañó la simplicidad brutal del frente de batalla, donde los enemigos eran claros. Aquí, los conflictos eran silenciosos, disfrazados de cortesía. Pero también hubo mañanas tranquilas. Rutinas nuevas. Conversaciones antes de dormir. Pequeñas tradiciones inventadas por las niñas que nadie se atrevió a cuestionar. Aren aprendió a escuchar más que a reaccionar. Aelira aprendió a soltar el control cuando era seguro hacerlo. Ambos aprendieron que la fuerza no siempre es rigidez. Un año después, durante una recepción diplomática, un embajador de un sistema neutral observó a la familia desde lejos y dijo algo que se repetiría muchas veces después. No parecen una alianza. Parecen un hogar. Y tenía razón. Esa creció con una seguridad distinta, sabiendo que no tenía que cargar sola con el futuro. Kael siguió preguntando, cuestionando, aprendiendo. Miri creció sin miedo a la oscuridad, porque entendió que la seguridad no viene de paredes gruesas, sino de brazos que no se van. Aren, el soldado que había vivido evitando apegos, descubrió algo simple y radical: proteger no siempre significa luchar. A veces significa quedarse. Escuchar. Construir. Y cuando las estrellas gemelas volvieron a pintar el cielo de dorado y violeta, Aren supo que su mayor victoria no había sido sobrevivir a la guerra. Había sido elegir el amor cuando aún tenía miedo. Y quedarse. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser un rumor palaciego y se convirtió en algo más silencioso, pero más fuerte. No se contaba como una leyenda de guerra ni como una maniobra política, sino como un ejemplo sencillo que muchos entendían sin necesidad de discursos. Un humano eligió cuidar. Una regente eligió amar. 3 niñas eligieron confiar. Aren nunca volvió a contar los años de servicio ni las batallas ganadas. Empezó a medir el tiempo en desayunos compartidos, en preguntas difíciles, en noches tranquilas sin alarmas. Aelira, por su parte, gobernó con una firmeza distinta, menos aferrada al miedo, más abierta al futuro. Y aunque el universo siguió siendo complejo, peligroso y lleno de tensiones, dentro de aquel palacio existía un espacio donde la guerra no tenía voz. Un lugar construido no con tratados, sino con presencia. Allí, por primera vez, Aren entendió que algunas promesas no se hacen con palabras, sino quedándose cuando sería más fácil irse.